Buenos días, hermanos. En el día de hoy vamos a estar leyendo Efesios 2, versículo 11 en adelante. Dice lo siguiente: Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo una, derribando la pared intermedia de separación. Hasta ahí vamos con la lectura. Lo que vemos en este texto, empezando por el versículo 11, un llamado a recordar. En el día de hoy, justo en la fecha que estamos celebrando el Día del Maestro, el Día del Profesor. eh, También recordamos hechos más trágicos, como lo de las Torres Gemelas. Siempre estamos recordando, siempre, ya sea cual la situación, algo que nos alegre, una fecha especial, algo que nos entristezca. A veces nos acordamos de fechas que nos hacen poner más tristes, fechas que nos hacen poner más feliz, porque recordamos cómo estábamos en ese tiempo, cómo nos sentíamos. Recordamos a veces como país a los próceres, o hechos también trágicos. Recordamos por muchas razones. Podemos recordar por honor hacia la situación que pasó, por felicidad, por nostalgia, pero significa que pensamos en cómo estábamos en ese tiempo, pensábamos eh, en cómo nos sentíamos, en qué hacíamos. El hecho de recordar nos saca del presente para ver en perspectiva cómo estábamos y lo que estábamos haciendo. Vemos entonces que la porción que estamos leyendo hoy empieza de la siguiente manera: por tanto, acordaos. El por tanto marca un hilo que viene siguiendo en el comienzo de esta carta, una hermosa carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y el por tanto nos marca eh, acerca de la elección de Dios, acerca de la fe puesta en nosotros, de su gracia salvadora, de las obras de Dios, del propósito por el que fuimos salvos para su gloria. Esto viene marcando y preparando el terreno, lo que tenemos que recordar, preparando nuestras mentes y nuestros corazones, de nosotros como lectores y de los hermanos a través de los siglos que fueron leyendo estos versículos. Nos manda a recordar que en otro tiempo estábamos lejos de Dios, en otro tiempo estábamos sin Cristo. Nuestra condición que disfrutamos ahora, nuestra condición de ser hijos de Dios, nuestra condición de estar cerca de Dios, que vivimos en este momento, no fue siempre así. Algunos tienen una vida pasada mucho más larga, mucho más problemática, mucho más escandalosa que otros, a causa de una vida de pecado, una vida alejada de Dios. Otros tal vez desde muy chicos no tienen recuerdo casi de la vida lejos de Dios. Pero todo cristiano, todo nacido de nuevo, estuvo muerto. Todo nacido de nuevo, todo cristiano, era enemigo y estaba lejos de Dios, sin importar su edad, sin importar su condición. Y el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo en su palabra, nos manda a recordar esto, a recordar cómo estábamos antes. El versículo 12 empieza diciendo: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta característica la vemos en la mayoría de la sociedad: una vida sin esperanza, una vida sin Cristo. Nosotros estábamos así, nosotros vivíamos de esa forma, nosotros eh, era una vida simplemente de día a día, o también con planes, pero eran lejos de Dios, era sin esperanza, era una vida que era sin sentido. Estábamos lejos de ser el pueblo de Dios, y todas las promesas que hoy disfrutamos, todos
las bendiciones que hoy recibimos por las obras de Cristo, en ese tiempo no lo teníamos. Estábamos lejos de Cristo, estábamos lejos de su esperanza y sus promesas. Pudo haber pasado toda una vida como cristianos, pudo haber pasado meses, años, una vida acostumbrándonos a esto de una forma por ahí religiosa, de una forma eh, olvidado acerca de todo lo que hizo Cristo, olvidado de su gracia. Tendemos por naturaleza, a ser religiosos, a pensar que nos ganamos un lugar por nuestros méritos, por nuestra santificación o nuestra fuerza, que termina siendo algo religioso, algo vacío, algo parecido a los fariseos. Por ahí no en nuestras palabras, pero en nuestras acciones demostramos eso. Entonces acá Dios nos manda a acordarnos cómo estábamos. Porque mientras más claro vemos nuestra perdición, más claro tenemos una comprensión acerca de qué perdidos estábamos, vemos la salvación con un brillo especial, porque cada vez vemos cómo resplandece en contraste con nuestro pecado, con nuestra desobediencia. Podemos caer en pensar que recordar esto, recordar el cómo vivíamos antes, el recordar el Evangelio, son primeros pasos simplemente en la fe cristiana, cuando en realidad es el fundamento de nuestra fe cristiana, es el fundamento de lo que creemos, de lo que vivimos. Cada acción, cada decisión que hacemos tiene que estar repleto, impregnado en el sacrificio de Cristo, eh, en la gracia inmerecida. Cuando nos olvidamos de esto, cuando vivimos tanto la vida cristiana como la vida en cualquier aspecto, de una forma lejos del sacrificio de Cristo, lejos de la magnitud de la gracia, es simplemente ruido, es simplemente una vida religiosa. Entonces en este texto nos habla que la paz que tenemos ahora, las promesas que disfrutamos ahora, es por el sacrificio de Cristo. Entonces todo lo que disfrutamos, esta paz, esta comunión, esta paz de saber que fuimos reconciliados con este Dios santo, este Dios justo, fueron por Cristo, nunca por algo nuestro, no aportamos en nada más que nuestro pecado. Nos manda lo siguiente, como empieza lo que leímos hoy. Por tanto, acordaos. Quiero entonces dejarle esto, hermanos, que hoy piensen en eso, piensen en la salvación tan grande que, que recibimos, totalmente inmerecido, totalmente por gracia. Recordemos esto, como mandó Jesús a que lo recordemos a Él cada vez que nos juntemos en la cena del Señor, que lo recordemos en nuestras acciones y también lo recordemos en cada momento de nuestra vida. Una frase que me gusta que dice: necesitamos escuchar el Evangelio todos los días, porque todos los días los olvidamos. Una frase de Martín Lutero. Entonces, oremos a Dios, pidámosle que no nos olvidemos del Evangelio y que hagamos lo que tengamos que hacer, estudiar, trabajar, estar en nuestras casas, las crianzas de los hijos, sea en perspectiva y en la obra que Cristo hizo, en perspectiva de la salvación tan grande que recibimos de una forma tan inmerecida. Y espero, hermanos, que puedan recordar, que puedan meditar en esto hoy, para que podamos vivir nuestras vidas cada día más como Cristo quiere, como Cristo manda, de una forma humilde, de una forma sabiendo que fuimos salvos por pura gracia y pura misericordia. Que Dios los bendiga.